Bueno, damos entonces inicio a este primer encuentro de docentes de carreras de enfermería que hemos puesto como título Salud Pública, VIH y Políticas de Cuidado para el Ejercicio Libre de las Sexualidades. Eh, es una alegría para nosotros desde la Dirección de VIH, desde la Escuela de Gobierno, poder tener este espacio de encuentro y de intercambio. Les contamos que le dimos el carácter de encuentro justamente porque es eso, ¿no? Es un espacio en donde podamos intercambiar y compartir un poco líneas de trabajo, ¿sí? Para dar inicio, nos acompaña Lida Santa Cruz, ella es la directora de VIH, ITS y Sexualidades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Así que la dejamos salir ahí, que nos dé unas palabras de bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. En primera instancia, saludarles a todos y nada, dar la verdad para nosotros es un enorme placer poder dar inicio a este nuevo tipo de jornadas. Como muchos de ustedes saben, nosotros venimos a partir del trabajo que viene haciendo Cristian, venimos haciendo, ya este es el tercer año que se hace las jornadas de enfermería que surgen un poco a partir del interés de muchas compañeras, de muchos compañeros y compañeras que se inscriben todos los años en la corte de la diplomatura y que por obviamente las limitaciones que tenemos para tomar la cantidad enorme de inscriptos que hay, vemos que cada año quedan muchos profesionales, en este caso de esta disciplina puntual, por fuera del proceso de la posibilidad de quedar en los seleccionados de cada año. Así surge un poco la historia de las jornadas de enfermería, que fueron las primeras que se dieron inicio, para de alguna manera encontrar espacios, digamos, alternativos para poder trabajar colectivamente con este grupo disciplinar. Como venimos, la verdad, con 3 años de muchísimos compañeros y compañeras en estas jornadas, este año Cris se sumó, digamos, una tarea nueva que fue emprender un encuentro con docentes, lo que nos parece sumamente interesante porque entendemos que hay muchas aristas para trabajar, digamos, desde la disciplina de la enfermería en lo que tiene que ver con el abordaje del VIH y las ITS. Esto puntualmente en esta semana para nosotros toma como un color especial. Estamos en la Semana Provincial del VIH. Ayer fue 1 de diciembre, el Día Mundial de la Respuesta al VIH. Nuestra provincia ha extendido la efeméride de una semana entera. Tenemos distintas actividades. Hoy inauguramos nuestra semana con esta jornada, así que estamos muy contentos y contentas desde la dirección. Esperemos que sea un encuentro sumamente fructífero para poder discutir, para poder intercambiar, para poder reflexionar entre todos y entre todas, en un contexto que obviamente quizá no es el más feliz, no es el que quisiéramos, es un año y ha sido un año muy difícil para quienes trabajamos con esta temática, ha sido un año muy duro, no solamente en el marco del contexto social general y en lo que implica también a cómo esto influye en los determinantes sociales de la salud y particularmente para quienes viven con VIH o transitan infecciones de transmisión sexual, pero bueno, un poco también era la intención que puedan saber todos ustedes que bueno, es la provincia de alguna manera quien tiene un compromiso fuerte y sólido para seguir acompañando de alguna manera todas las necesidades que tengan todos y todas las bonaerenses y los bonaerenses para poder seguir garantizando un poco el acceso a un sistema de salud y una atención integral del VIH. También por eso un poco el lema de esta semana y este año se ha elegido un poco que es sosteniendo el derecho a la salud siempre, que nos parece más que pertinente en este contexto de tanta hostilidad, no solo para seguir reivindicando digamos, un posicionamiento político y sanitario frente a la temática del VIH en particular, pero en general a la salud, sino también para poder también de alguna manera dar un poco de abrigo y un poco de abrazos en este contexto tan duro. Así que nada, más que agradecerles que estén hoy, un lunes a las 5 de la tarde, en este encuentro y bueno, nada, me voy a quedar para compartir con ustedes y escucharles. Muchas gracias, Cris. Bueno, muchas gracias, Lee. Ahí, no sé si hay alguien de la Escuela de Gobierno, porque en varios iba a conectar, pero no lo veo. Si es que no lo veo yo. Y Acá está. estamos, Cristian. Ah, bien, Norberto. Bien. Ah, está Mario. Genial. ¿Cómo ¿Qué andás? tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, 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 bien. Acá en tránsito.
Imagino, desde un lado a otro, como estamos en diciembre. tal cual. Muchas Están, gracias, Mario. ustedes me dicen cuando, si quieren que, porque acabo de entrar, así que no escuché lo que venían hablando hasta ahora. Bien, no, estamos arrancando ahí. Lida dio la bienvenida a las jornadas de docente de las carreras de enfermería, así que ahora, si querés, te escuchamos a vos con unas palabras de Perfecto, inicio. perfecto, perfecto. Bueno, primero, digamos, un muy afectuoso saludo desde la escuela, digamos, porque yo creo que nosotros estuvimos comentando y nuestras docentes ya conocen que tenemos un poco proyecto que llamamos de coordinación entre los niveles educativos, como es coordinación internivel educativo, lo llamamos CINE, que tiene también una resonancia más de película. Y esta película en particular tiene que ver con los esfuerzos que el ministerio viene haciendo, que tiene mucho que ver, y siempre lo resaltamos, que muchas veces los ministeriales tienen que ver con instalar cosas que los hospitales, los centros de salud no harían espontáneamente. Con lo cual, seguramente en algún momento el objetivo del programa podría llegar a ser innecesario si todos los servicios hicieran lo que el programa de alguna manera viene promoviendo. Sin embargo, también hay otro componente muy importante que es el de investigación, el de protocolización, el de registro, monitoreo, seguimiento de una enfermedad o más bien de un virus que se ha vuelto un gigantesco problema de salud global y que cuando a veces hablamos de salud global también uno podría decir, bueno, entonces no es para mí, es un problema que está en otra dimensión. Pero el problema de salud global, pero tu paciente es totalmente local, digamos, o sea, está entrando y nosotros nos preguntamos siempre la responsabilidad que tenemos, la formación técnica del ministerio en enfermería y en el Politécnico, de estar muy actualizado sobre lo que los programas del ministerio están impulsando. No sería aceptable tener graduadas o tener graduados de nuestra formación técnica que no conocieran los programas, no conocieran las novedades de los programas, no conocieran de qué manera no solamente transformarse en efector de un programa, sino también en entender la concepción, la filosofía del programa para también ser un agente local, ser alguien que detecta, a veces puede detectar novedades, innovaciones, situaciones que de repente es tan plástica y tan dinámica este problema de salud. Y digo problema de salud porque en realidad no nos ocurre en otra enfermedad que el virus en realidad cumple un rol debilitante, pero la enfermedad configura todo un síndrome dentro del cual el virus le abre la puerta a otras patologías, le abre la puerta a muchos otros problemas de salud que preexistían, pero que como consecuencia de la caída de la inmunidad, digamos, terminan siendo más delicadas, más graves. Y el caso típico sería la sinergia negativa entre VIH y tuberculosis, ¿no? Ahora, cuando uno piensa, y yo, digamos, piensa en nuestras alumnas, y yo me pongo en ese lugar porque creo que es lo que tengo que reforzar, pienso que si vos decís, bueno, pero en realidad se trata de un problema de infecciones de transmisión sexual, claro, sí, pero no alcanza. O sea, todo lo que sabemos, por ejemplo, de sífilis, no alcanza para VIH. Si alguien dice, no, el problema es que se vincula con el problema de las adicciones, uno dice, sí,
pero no alcanza todo lo que sabemos con el manejo de las adicciones. Y alguien puede decir, no, pero se trata en realidad de una enfermedad de transmisión vertical. Sí, pero no alcanza con lo que sabemos de transmisión vertical. Entonces, verdaderamente me parece a mí que se trata de un problema hipercomplejo que atraviesa identidades sexuales, que atraviesa minorías, que atraviesa grupos de distintas identidades, miradas. Y entonces, la verdad es que me parece que se puede pensar hasta como un trazador para ir revisando nuestros contenidos en el mundo de la formación de enfermería. Y que no digo esto de una forma demagógica, sino que me interesa también señalar que, digamos, especialmente para Cristian, para Lida, comentarles que están en revisión las currículas de enfermería. Entonces, no se trata entonces solo de la currícula está fija y con esta actividad ustedes nos interesan en una serie de cosas que podrían complementar la currícula, sino quizá nos podríamos poner a pensar juntos si VIH y sobre todo la perspectiva de VIH y derechos humanos que ustedes plantean no puede devenir en un trazador de la nueva currícula, o sea, una forma nueva de pensarse y de pensar la profesión a punto de partida de los problemas hipercomplejos que nos van atravesando. Así que yo, la verdad que no podría decir que es el único problema hipercomplejo que atraviesa salud, digamos, pero definitivamente es uno que, sobre el que no podemos mirar para otro lado, que no tiene en el horizonte una solución cercana, digamos, por más que se piense que a lo mejor llegará en su momento una vacuna, que a lo mejor llegará un tratamiento que hoy sale millones de dólares, conseguirlo que con un inyectable por mes, o sea, evidentemente la enfermedad evoluciona, pero la resolución o pasar a ser un problema simple está lejísimo, digamos. Así que creo que podría ser un gran estímulo para pensar juntos, para trabajar juntos y para ir redefiniendo lo que es una de las profesiones más plásticas que tenemos, que es la profesión de enfermería, que creo que se compra todos los pleitos en salud. Así que creo que va a haber, es un auspicio que va a ser una excelente reunión y una posibilidad de que sembremos algo para seguir pensando juntos. Muchas gracias, Mario. Bueno, así esperamos que sea un encuentro fructífero ahí. Contarles que estas jornadas venimos organizándolas en conjunto con la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de 3 de Febrero, ¿sí? Y con quienes organizamos las jornadas para graduados y graduadas de enfermería, vimos como la necesidad de generar este espacio para docentes que nos parece que nos parecía que era interesante abrirlo a todas las universidades que tienen presencia en la provincia de Buenos Aires. Así que ahora en un ratito le vamos a compartir de qué diferentes unidades académicas se inscribieron, ¿sí? No sé si hay alguien ahí que quiera tomar la palabra de las universidades que estamos en la organización, si no, arrancamos, creo que vi a Alan por ahí, pero si no, arrancamos y vamos hablando. Hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Perdón que no tengo cámara ahora, pero Hola, en realidad Alan. estoy manejando, pero no tengo acompañante, así que solamente voy a decir algunas palabras. Bueno, adhiero y comparto lo que dijo Mario Rovere. Obviamente, esto tiene que ser una construcción y con una mirada compartida entre todos. Y es muy bueno poder estar
como hoy está el país, poder capacitar, ¿sí?, a nuestros enfermeros que la semana pasada han estado muy complejos en la ciudad de Buenos Aires, así que creo que por lo menos aportamos un grano más desde el conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires a estos enfermeros que son los que están en el día a día, los que trabajan y tienen esta profesión tan noble y tan empática con la gente. Así que, bueno, agradecer a los que se han sumado y compartir alegremente esta jornada con el resto de las universidades nacionales. Bueno, muchas gracias, Alan. Alan es director del Instituto de Salud de la Universidad Nacional del Oeste. Bien, bueno, no sé si hay alguien más, si no, arrancamos y vamos intercambiando ahí a medida. Ustedes me dirán ahí si se ve bien, porque si no, ahí se Sí, ve. sí, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, vamos entonces a dar inicio a este primer encuentro de docentes. ¿Por qué de docentes de carreras de enfermería? Bueno, porque nos interesaba un poco, como decía Lida, poder pensar qué tipo de profesionales estamos produciendo, estamos generando en las diferentes unidades académicas que tienen sede en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En relación a eso, los objetivos del encuentro son, en primer lugar, fortalecer un espacio de encuentro, intercambio. Nosotros preparamos unas filminas, un PowerPoint como para guiarnos, pero la idea es que sea un intercambio entre los diferentes actores que estamos formando parte de este encuentro. Por otro lado, poder hacer un diagnóstico colectivo en torno a las temáticas de VIH, ITS y sexualidades. Para eso les hicimos unas preguntitas en la inscripción y vamos a laburar un poco con eso. Y en tercer lugar, poder pensar estrategias colectivas y desafíos, ¿sí?, para este fortalecimiento, digamos, de la perspectiva de derechos humanos y salud integral en enfermería. Esto era lo que un poco yo les comentaba. Se inscribieron a estas jornadas compañeros y compañeras docentes de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Luján, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de La Matanza, la Universidad del Sur, que está en Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad Nacional del Noroeste, la Universidad Nacional Jaureche, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y después del Instituto de Formación, digamos, de institutos de formación provinciales y municipales y obviamente que de la carrera de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, que pertenece al Ministerio de Salud. Eso como para que tengan un pantallazo de que la iniciativa busca, bueno, empezar a tejer redes entre las unidades académicas y pensar un poco, bueno, cómo se labura el VIH, digamos, en las diferentes universidades y cómo en este contexto también, que un poco Clida comentaba, pero que le sumamos, digamos, de ataque a la universidad pública y a la educación pública, bueno, cómo vamos fortaleciendo estos vínculos entre salud y educación, y para nosotros nos parece clave generar un poco nuevas ideas y poder estar trabajando en conjunto en los espacios de formación de grado, ¿sí? En la inscripción les planteamos esta pregunta: ¿qué ideas en torno al VIH y las ITS recuerdan ustedes que circulaban en el trayecto formativo que ustedes tuvieron como enfermeros y enfermeras antes de ser docentes, ¿sí? Y acá seleccionamos algunas ideas como para compartirles y ahora vamos a abrir por si alguien quiere sumar alguna más. Pero bueno, son ideas que fuimos recuperando. Muchas de estas se repetían, pero las vamos a compartir. El VIH y las ITS eran enfermedades vergonzantes. El VIH era reciente, los adelantos médicos y medicinales se produjeron con el tiempo. El VIH prácticamente era sinónimo de muerte. Tatuados, travestis y transfundidos son los grupos de riesgo, ideas que por supuesto no comparto con este compañero o compañera. Seguramente algunos deben estar acá. Hace mucho tiempo, cuando era estudiante, cuando era estudiante, las ITS eran algo terrible. Ser portador de las mismas es lo que se me viene a la memoria.
muy poco se hablaba, se veía solo VIH y de manera medicalizada, sin ningún tipo de perspectiva social. Terror al contagio por VIH en las prácticas de enfermería, digamos, ¿no? Por por los años 90 era tabú de personas promiscuas y homosexuales. Se hablaba poco y la idea central es que era consecuencia de prácticas sexuales no correctas. Fui formada como profesional bajo el modelo médico hegemónico, desde donde circulaban los términos de peste rosa, son promiscuos, para no contagiarse debes no tener relaciones sexuales, cierta gente especial es la que se agarra a la peste, etcétera. Obviamente conceptos que no comparto y no compartía en aquella época, tengo 26 años de profesión. Y esta que lo ponemos un poquito más grande, que dice súper abarcativas, fueron esas ideas que reciben en su formación, con buena instrucción de ESI y desmitificaciones sobre las creencias ya instaladas. Un poco evaluando estas primeras preguntas, ¿no? Veíamos que podíamos hacer un análisis quizás intergeneracional, ¿no? En relación a los procesos de formación. Muchos y muchas de ustedes seguramente hayan transcurrido su formación en plena crisis del SIDA, ¿no? En los años 90, fines de los años 80, pero también tenemos otras compañeras y compañeros que se han formado posterior al avance de un montón de leyes y entre ellas la de educación sexual integral que también traspasa, digamos, a la esfera, digamos, de la formación superior, ¿sí? En relación a eso queríamos preguntarles, volviendo a la pregunta, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna idea que no nombramos que a ustedes les parezca, digamos, que es importante rescatar? Ahí habilítense el micrófono, quienes quieran aportar. Laura levantó la mano. Supongo que seré yo, Ana Laura. Ana Laura, sí. ¿Cómo te va? Justamente el viernes nos reunimos docentes del PRONAFE en La Plata, en educación, y nosotros llevamos un proyecto, dos colegas míos y yo, sobre el tema de los tatuados, porque nadie sabe que si el tatuador es consciente y habilita su estudio, tiene que tener un enfermero, una enfermera en control de infecciones, ¿sí? Y en el legajo de la habilitación de ese estudio está la fotocopia de ese enfermero, de esa enfermera que va a revisar infecciones. La verdad que fue llamó la atención que fue algo parecido. No, ahí está. Me llamó la atención que fuera tan sorprendente para todos y me generó una gran preocupación porque, digamos, evidentemente sigue habiendo un grupo de tatuadores que pueden ser un agente a detectar para ir a conversar con él y decirle, bueno, mirá, las cosas se hacen así, vos estás invadiendo el órgano más grande que tiene el cuerpo humano y precisamente actor de la inmunidad, entonces no podés trabajar si no tenés esta persona que controle las esterilizaciones, que controle cómo se limpia ese estudio, que no se limpia como una tienda o qué sé yo, mi casa. Quería hacer este aportecito porque leí por ahí que el tatú era como un tabú. Mensaje número 1, averiguar bien por el estudio de tatú. No porque es más barato me voy a ir a tatuar a la pieza del tatuador. Y número 2, la provincia de Buenos Aires ya lo tiene pensado. Si el tatuador va a pedir la habilitación, le dicen, sí, muy bien, tenés que tener una enfermera en control de infecciones. Nos falta difusión, eso quería agregar.
Bueno, muchas gracias, Laura. Sí, ahí aparecía esta idea de tatuados, travestis y transfundidos como grupos de riesgo. Bueno, la idea es trabajar un poco sobre esta idea de los grupos de riesgos. Y igual está muy bueno el aporte que nos traes para seguir pensando, ¿sí? Sí, ahí Seba, bueno, yo no me presenté del todo, soy Cristian, coordino el área de Derechos Humanos de la Dirección de VIH, soy trabajador social y me va a estar acompañando Seba, que ahí se va a presentar y que va a continuar él un poco pensando cuáles son los enfoques que se han venido abordando en torno a las sexualidades. Bien, bueno, acá le doy un poco la bienvenida. Cris ahí me presentó, soy médico generalista, acompaño ahí a la dirección y un poco sí nos parecía interesante poder nombrar estos enfoques, desde donde uno a veces se posiciona para poder hablar de las infecciones de transmisión sexual, del VIH en particular, en torno, ¿no?, a las sexualidades, porque algo de estas respuestas un poco nos llevaban a poder pensar estos posicionamientos, ¿no? Y a la hora de hablar, ¿no?, en relación al VIH, a las ITS, tenemos que revisar un poco cuáles son nuestras ideas, las categorías, incluso esto es una invitación, ¿no?, para poder pensar como docentes en este proceso formativo en el cual las personas a las cuales a ustedes les toca acompañar empiezan, ¿no?, a transitar. Y en eso es interesante que como docentes también se pregunten cuáles son las categorías que usamos, ¿no? Incluso invitar a los estudiantes a pensar esas categorías, ¿no? Porque hay algo de esto, nosotros en la dirección lo planteamos también mucho y en la historia del VIH así es, que incluso en sus respuestas se ve cómo el discurso médico de alguna forma reproduce estigma y reproduce situaciones de discriminación ¿no?, en ese discurso, y cómo ese discurso también fue muy importante a la hora de abordar o cómo abordamos el VIH y las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces hay algo de invitarlos a revisar un poco esos discursos y esas categorías. Entonces, en esos discursos, esas categorías, podríamos pensar que hay distintos enfoques, ¿no?, que están nombrados como el enfoque moralista, el enfoque biologicista, el enfoque médico y el enfoque integral, cada uno con sus características particulares. Desde la dirección, nosotros apoyamos un poco lo que entendemos, que el enfoque integral es hacia donde tenemos que ir, porque lo entendemos desde una perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, ¿bien? Pero para poder llegar a este enfoque integral, tenemos que revisar algo de nuestra historia y nuestros posicionamientos, ¿no? Y en eso es que históricamente podríamos pensar han ido apareciendo, o más que han ido apareciendo, ¿no?, sino que se han cristalizado algunos enfoques que son los que venía nombrando. Entonces vamos a revisarlo, a desarmarlos un poco para poder entender cuáles son nuestros enfoques, nuestros discursos, que quizás asumimos o incluso cuestionamos, pero no tenemos las herramientas para armar nuevos enfoques, y un poco la idea es, al cuestionarlo, darle algunas herramientas, ¿no? Entonces, pensar el enfoque moralista, si nosotros lo vamos a identificar, porque es un enfoque que liga la sexualidad con la reproducción, ¿bien? Entonces, de alguna forma, reproduce un orden moral que tiene que ver con ese orden natural, está más ligado a lo religioso, ¿no? Entonces, podríamos pensar que en ese enfoque moralista, un poco la forma de prevenir o de controlar esa sexualidad tiene que ver con la abstinencia, principalmente. Bien, y este es un enfoque incluso que es un enfoque adultocentrista. No piensa la sexualidad en términos de proceso, como es que nos acompaña a lo largo de toda la vida, sino en un determinado momento que tiene que ver con esa vida sexual adulta, ¿no? Con esto de ser sexualmente activos. El enfoque biologicista, que está muy ligado al enfoque médico, lo que hace también es ligar la sexualidad a la genitalidad. Y un poco es lo que decimos a veces siempre, es como la educación sexual que algunas generaciones hemos recibido, y tiene que ver con que este enfoque biologicista lo que va a hacer es estudiar la anatomía y la fisiología de la reproducción. Bien, entonces descontextualiza las vivencias, la afectividad y los vínculos.
Y como está muy ligado con el enfoque médico, lo que también de alguna forma en ese enfoque biologicista, en ese enfoque médico, lo que empieza a suceder es que ponemos foco en los riesgos y en las amenazas, ¿bien? Como en el lado B de las prácticas sexuales, eso que queremos evitar. Entonces, lo que empieza a ponerse foco en ese riesgo es en evitar las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Bien, entonces tiene un enfoque meramente preventivo, que esto a priori no está mal, sino que le falta un ajuste, bien, que ahora lo vamos a ver con el enfoque integral. Importante que en este enfoque médico biologicista, de alguna forma, lo que hace es como no contemplar las vivencias de las personas, no aparece la idea de placer, no aparecen los vínculos ni las emociones, y hay como algunas voces especializadas que son las que están como capacitadas para poder hablar de esta temática, ¿no? Entonces como que lo encapsula en determinadas especialidades o especialistas. ¿Bien? El enfoque integral, lo que vamos a hacer es como redoblar una apuesta y que tiene que ver con entender a la sexualidad como parte de la salud integral. Bien, y en esto lo que cambia es el enfoque en relación a tener un enfoque con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género, para poder contemplar un poco lo que serían los determinantes de la salud. Bien, cuáles son esas intersecciones que hacen que de alguna forma pensemos a las sexualidades, a la ITS y al VIH, como decía Mario, como problemas de salud complejos. ¿Bien? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta otras intersecciones. En este enfoque integral, el énfasis, en vez de estar puesto en la prevención, lo que va a estar puesto es en los cuidados y en la promoción de la salud. Es decir, poder hacer de alguna forma abordajes situados y transversales y poner en valor la vivencia y las experiencias de las personas. ¿Bien? A veces parece que es lo mismo hablar de un enfoque preventivo y de un enfoque de cuidados y de promoción de la salud. Y hay un detalle que tiene que ver con esto de poder pensarlos de forma situada. Incorporar los cuidados es de alguna forma incorporar la vivencia de las personas. Entonces, entender cuáles son sus prácticas, sus vinculaciones, y desde ahí, como equipos de salud, como ustedes, docentes, la idea es promover en ese personal de salud, ¿no? En esos futuros profesionales, cuál sería en este caso el rol. Y el rol desde el enfoque integral tiene que ver con esta perspectiva de cuidado, y entonces lo que tiene que ver es con, de alguna forma, traer a las personas a generar esa idea del cuidado de sí. Es decir, cómo esas personas van a generarse también salud en los términos de su situación, cómo son esas vinculaciones. Entonces, poder cuestionar un poco más allá del riesgo, ¿no? Entonces, la idea de cuidado, de alguna forma, nos invita a posicionarnos en las vulnerabilidades de las personas para poder generar o pensar esos cuidados y no en la idea del riesgo para poder prevenir, ¿no? Y hacer las acciones para tomar distancia de eso que queremos evitar que suceda. Bien, esto ahora lo vamos a poner en tensión seguramente y lo importante es que podamos charlarlo. Si Eso. Perdón, si volvemos, digo, Eso. a las ideas que fueron circulando en el proceso de formación de ustedes, que ustedes nos compartieron, claramente se pueden observar estas miradas moralizantes, estas miradas biologicistas, biomédicas. Desde la perspectiva del riesgo, perdón, ¿no? Todo lo que dicen de las poblaciones en particular, eso es una perspectiva de riesgo. Tal cual. Y también muy asociado, digamos, a esto de lo moralizante, nos lleva también, digamos, a la idea de que hay buenos y malos pacientes, ¿no? Digamos, de merecedores o no, digo, hay como toda una construcción que aparecen en estas ideas que ustedes nos fueron compartiendo. Y que claramente, si seguimos, ahora volvemos a esto, vamos a ver que hoy no están presentes de manera tan caricaturesca, pero que sí pueden llegar a aparecer, digamos, representadas en algunas ideas.
vuelvo a esta filmina, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Muchas veces estas perspectivas se cristalizan, como decía Seba, y se plasman en el lenguaje. Para nosotros el lenguaje es una herramienta de transformación, por eso lo traemos, nos parece clave que esto ustedes como docentes puedan tenerlo presente, que a lo largo de estos 40 años de pandemia han ido modificándose las miradas acerca de el VIH, y entender que las palabras no son neutrales y que se construyen tanto en el espacio del aula como también en el espacio de la atención en el hospital o en el centro de salud, ¿sí? Por eso nos parece que acá hay como una doble reflexión, ¿no? Que nos va a ir acompañando en todo este encuentro, que es, por un lado, pensar en esa relación docente-estudiantes y lo que se produce en ese espacio social, pero también en lo que se produce en el espacio de la intervención profesional, ¿no? En tanto enfermeros, enfermeras y las personas que asisten al sistema de salud, ¿sí? Entonces, queremos marcar que esa cristalización, digamos, de miradas moralizantes, biologicistas, se plasma en el lenguaje, ¿sí? Por eso traemos como estas 4 ideas centrales. La primera, que es que no hablamos de contagio, ¿no? Digamos que ha sido un término que está como muy metido adentro, digamos, del sistema de salud. El VIH no se contagia, sino que se transmite. La idea de la transmisión implica que necesariamente hay un fluido por el cual el virus de un cuerpo pasa a otro. Esto lo vamos a volver a ver ahora en una refrescadita de conceptos básicos de VIH. Pero es importante que esto ustedes puedan pensarlo también para el ejercicio docente, ¿no? Es decir, no hablamos de contagio, ¿sí? Hablamos de transmisión. No hablamos de portadores, ¿sí? La idea de portador nos trae, digamos, nos trae la idea de que las personas portan algún signo en el cuerpo de la presencia de ese virus, ¿sí? Esta idea de portador es muy propia de la crisis del SIDA de los años 80-90, ¿no? Donde había marcas en la piel, marcas en los pómulos, en la cara, en los huesos, digo, pero cuando el VIH no era una infección crónica, sino que no había tratamientos y enseguida cuando se accedía al diagnóstico, se accedía, digamos, en una situación, digamos, de compleja de salud, ¿sí? La idea de portadores entonces nos lleva a esa idea de que portamos ciertos signos por un lado, pero también a que portamos otros signos que, por ejemplo, no sé, ser gay es ya portar la posibilidad del VIH más que ser heterosexual. Y también la idea de portador nos lleva a una idea como de peligrosidad, ¿no? Porque se nos viene a la cabeza la idea de portar algún tipo de arma vírica, ¿no? O virósica, no sé cómo se diría. Son como constructos, digamos, que están dando vuelta. Entonces, nosotros decidimos, esto no nosotros, digo, ya se han repensado las formas de comunicación. Entonces, hablamos de personas que viven con VIH, ¿sí? O personas con VIH, y también nos corremos de la idea de víctimas del VIH. Y acá pasamos a la tercera cuestión, que es evitamos términos bélicos, ¿sí? Por eso no estamos, digamos, en esta semana de lucha contra el SIDA, ni de lucha contra el VIH, sino de respuesta, ¿sí? De prevención, de trabajo, ¿no? Buscamos otro tipo de herramientas comunicacionales. Y por otro lado, no hablamos de poblaciones claves, ya. ¿Y por qué no hablamos de poblaciones claves? Bueno, porque el VIH es un virus que no distingue entre homosexuales, entre heterosexuales, entre mujeres, varones, travestis, trans, ni entre argentinos y europeos, en fin. No, digamos, todos vivimos con VIH, podemos vivir con VIH. Sí nos interesa remarcar acá la idea de que es importante hablar de prácticas
con mayor riesgo, ¿sí? De prácticas sexuales con mayor riesgo, que lo vamos a retomar, y en todo caso de poblaciones claves, y cuando utilizamos el concepto de poblaciones claves, que los organismos internacionales lo utilizan mucho, por ahí ustedes en la bibliografía que manejan puede ser que encuentren, ustedes me dirán ahí en el chat si sí o si no, pero digo, si aparece la idea de poblaciones claves, nosotros lo pensamos como, bueno, una categoría que nos interpele en todo caso a nuestro ejercicio profesional para decir, bueno, tenemos que poner el ojo acá, ¿no? Hacia adentro de los equipos, ¿sí? Puede ser una población clave, puede ser las trabajadoras sexuales, por ejemplo, pero no necesariamente hay que tener cuidado de que eso nos sirva para laburar con la gente y no para recrear un estigma sobre un grupo en particular, Perdón, ¿sí? Cris, Bueno, te molesto, sí. te interrumpo ahí, porque Bueno, eso tiene que ver también con esto del cuidado, ¿no? Y de posicionarnos en esa perspectiva desde el cuidado y desde un abordaje integral. Porque la idea de poblaciones claves lo que nos tiene que hacer pensar es en esas situaciones de vulnerabilidad. Y ante esas situaciones de vulnerabilidad es que se vuelven poblaciones claves por la posibilidad aumentada de la transmisión o de que ocurra, ¿no? La infección por el VIH, en este caso. Entonces, pensar esas poblaciones claves nos tiene que hacer pensar qué estrategias de cuidado necesitamos de alguna forma desarrollar para esas poblaciones particulares, para poder llegar a esas poblaciones particulares. ¿Bien? Y también otra cosa, por ahí para agregar, que tiene que ver con esto que decía Cris, en relación a la respuesta al VIH y evitar todos los términos de lucha, esto hay que visibilizarlo en relación a que el VIH hoy por hoy es una infección crónica. Entonces, estar en contra del VIH, de alguna forma, sería también estar en contra de esas personas VIH positivas, ¿no? Entonces, por eso no es que combatimos, no es que se usan esos términos bélicos, sino que en todo caso es una en respuesta al VIH, porque al ser una infección crónica tenemos personas que están viviendo con VIH y si no tendríamos que ir en contra también de esas personas, ¿no? Entonces hay algo esto que los activistas así lo nombran y tiene que ver con sus atravesamientos personales y cómo como sistema de salud también incorporamos algo de esas demandas que tiene que ver con la vivencia de las personas, ¿no? De los usuarios en el atravesamiento de esas situaciones de salud, de enfermedad. bien. Recordemos que esto es resultado de mucho, digamos, de muchos años, no solo de activismo, sino también de construcción de sentidos respecto al VIH. Lo vuelvo a decir porque me parece que es interesante esto para que ustedes lo puedan laburar en los espacios de formación. Vayan ahí si quieren apuntándose para retomarlo en el intercambio o a ponerlo en el chat, ¿no? Pensemos que no sé, no existe el día de lucha contra la esclerosis múltiple, qué sé yo, ¿no? Digamos, o de lucha contra la diabetes. En todo caso es el día de, no digamos, pero bueno, acá tiene otra carga, ¿no? Bueno, voy avanzando, así podemos intercambiar y sobre todo compartirle un poco la sistematización de las estrategias que pensamos. ¿De qué modo aparece el VIH y las ITS en las materias que ustedes dan y que se dan en las carreras que forman parte? Esto también un poco lo sistematizamos a grandes rasgos, a grandes rasgos, digamos, de las respuestas que ustedes nos dieron. Y en principio, con el peligro de ser muy sintéticos, pero aparecían primero de quienes se inscribieron muchas materias distintas, ¿no? De muchas materias distintas, por lo tanto, fue difícil sistematizarlo porque entiendo que cada materia tiene una perspectiva, una serie de contenidos, pero sí aparecen como estos tres grandes grupos, ¿sí? Por un lado, aparecen vinculados a la salud comunitaria, a la enfermería comunitaria y a la práctica en territorio. Entonces ahí el VIH, el abordaje en las materias aparece muy fuerte vinculado a la idea de prevención y promoción, ¿sí? A prácticas de prevención y promoción en territorio, a la formación en el cuidado de la salud, referencias al programa nacional o a las políticas públicas que hay en materia de VIH, ¿sí?
o a la dirección. También aparece en algunas materias, digamos, el VIH como vinculados, digamos, a la estrategia de diagnóstico rápido, ¿sí? De los diagnósticos comunitarios y vinculado mucho, digamos, a la idea de derechos sexuales, ¿sí? Otras materias y otras respuestas tienen que ver con como con el eje este que nosotros sistematizamos de atención y cuidado. Ahí apareció mucho, digamos, la presencia del VIH y las ITS vinculadas como al área de lo materno-infantil, ¿sí? De lo pediátrico, del embarazo. También apareció las respuestas vinculadas a pacientes terminales, ¿no? Al acompañamiento, entiendo, a salud mental. También había varios que se inscribieron, que son docentes de materias vinculadas a salud mental, salud sexual y reproductiva, adultos mayores, a cuidados del cuerpo, a tratamientos y administración de los fármacos, ¿no? Un tercer eje, digamos, que lo sistematizamos como ejercicio profesional, que tiene que ver, acá pusimos entre paréntesis algunas cositas como para ir pensándolas después, igual a medida que vaya pasando el encuentro, que tiene que ver con el manejo de las precauciones universales en los cuidados de los sujetos que atendemos, el cuidado de trabajar con pacientes de esas patologías, que un poco otras personas lo sistematizaron como, bueno, normas de bioseguridad, derecho y respeto de los pacientes y una perspectiva ética frente a eso, ¿sí? Esto es como para sistematizar de qué manera aparece el VIH hoy en la formación de los y las enfermeras, y podemos ver que se le puede entrar por diferentes lugares, ¿sí? Y eso, nada, tiene como una gran potencialidad. Por eso nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles son los desafíos que se nos presentan a la hora de actualizar los contenidos en materia de VIH y ITS en los espacios docentes, ¿sí? En las carreras de enfermería? Y nombramos al menos para abrir el debate, 4 dimensiones o 4 desafíos, o mejor dicho, 4 dimensiones de esos desafíos, ¿no? Digamos que tiene que ver una con la dimensión de los cuidados y la atención, otra que tiene que ver con la dimensión pedagógica de la práctica profesional, es decir, los y las enfermeras tienen en su práctica una dimensión pedagógica de acompañamiento, de formación, digamos, de enseñanza. Por otro lado, una dimensión ético-política del ejercicio profesional. Y por último, una dimensión académica y de producción de contenido, que esta última un poco interpela la producción hacia adentro, digamos, de las universidades, ¿no? Vamos a verlas rapidito. Cuando hablamos de la dimensión de los cuidados, ¿sí? Y de la atención, acá recuperamos muy brevemente, digamos, algunos aportes en torno a la idea de cuidado, ¿sí? Tanto la pandemia como las interpelaciones que se han ido dando en los últimos años por parte, digamos, de los movimientos feministas, digamos, y de las teorías de género sobre el mundo de los trabajos, han revalorizado el tema de los cuidados y lo han puesto en la agenda pública. La pandemia claramente fue clave en esto, ¿no? Porque de alguna manera visibilizó la importancia del trabajo de cuidado. Muchas veces, como ahí citamos a Sabina Balaña, ha sido invisibilizada a partir de una jerarquización de saberes en donde el trabajo de cuidado quedaba como un trabajo accesorio y en realidad nosotros consideramos que es un trabajo central. Ese trabajo de cuidado generalmente lo hacen los y las enfermeras, los y las trabajadoras sociales, obstétricas, es decir, todas disciplinas del campo de la salud feminizadas, ¿sí? Y por tanto subordinadas al saber médico, que es un saber masculinizado, que no quiere decir que solo lo ejerzan los varones, ¿no? Digamos, pero sí, digamos, como constructo social. Por otro lado, esta idea de cuidados, entendemos que tiene que ponerse en el centro, digamos, del debate y de la práctica de salud, ¿sí? Ahí nombramos a Emerson Mary, que es un sanitarista brasilero, ¿sí? Sí,
que viene, digamos, de la medicina social de Brasil, y él plantea justamente que hay que hacer un giro en donde poner en el centro, digamos, la vida del otro, y que poder poner la vida del otro en el centro nos devuelve interrogantes, no solo sobre lo que creemos saber de esa persona y de sus prácticas y su vida, sino también nos interpela a nuestras propias prácticas y a nuestras propias vidas, ¿sí? Esto lo paso rapidito, pero nos parecía que es interesante. Cuando hablamos de dimensión de los cuidados y la atención, ¿sí? Debemos tener presente que al transformarse el VIH en una infección crónica, requiere una nueva mirada, ¿sí? Sobre las personas que viven con VIH. Y ahí, Sebas, si querés, podés ahí. Bien, y entonces poder posicionarnos un poco, o sea, que lo que nos posibilita, ¿no? Nos da esa posibilidad de posicionarnos ante una infección crónica, de abordar al VIH como una infección crónica, tiene que ver con el desarrollo de los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, ¿bien? Y por eso, y esto lo que permitió, de alguna forma, es cambiar la historia del VIH. Por eso hablamos de una etapa pre-tratamiento antirretroviral, y una etapa post-tratamiento antirretroviral. Porque lo que permitieron los tratamientos antirretrovirales es posicionarnos como una infección crónica, pero a su vez cambia el abordaje, o sea, ¿a qué tenemos que prestar atención? Previo a los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, el abordaje de las personas VIH positivas y del cuidado, la atención, tenía que ver con el abordaje de las infecciones oportunistas y la elevada mortalidad en relación al VIH. Entonces, nuestra atención estaba centrada en estos dos principales problemas. Ahora, con los tratamientos de alta eficacia, se nos plantea otro escenario que tiene que ver con que justamente la medicación permite disminuir esta elevada mortalidad, pero lo que empiezan a aparecer son las enfermedades crónicas propias de la edad, de la adultez, que veíamos que antes no llegaban, ¿no? Adultos mayores a convivir con el virus. El mayor riesgo de aparición de cáncer por este estado proinflamatorio que genera el VIH, y los efectos adversos acumulados de la medicación. Bien, si bien nosotros seguramente en nuestras prácticas vamos a tener como una intersección, una mezcla de estos dos tipos de pacientes, porque según el contexto en donde estemos, vamos a estar, parecería, atendiendo a personas como si fuesen una era pre-tratamiento, ¿no? Hay algo, obviamente, del abordaje de las infecciones oportunistas y esa elevada mortalidad, que igual hay que seguir prestando atención, pero los tratamientos antirretrovirales plantean este nuevo escenario en relación también a poder posicionarnos en ese abordaje, en relación a lo que tenemos que prestar atención para cuidar también, ¿no? Entonces, se tienden otras estrategias para la atención. Bien, y cuando hablamos de esta dimensión de los cuidados, así a grandes rasgos, una síntesis, nos parece que son importantes como estas tres dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver con la confidencialidad del diagnóstico, ¿sí? Que es el manejo responsable, digamos, de la información, de los circuitos administrativos, pero también, bueno, acá en el encuentro con enfermeros y enfermeras aparecía, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando una persona llega en un estadio SIDA complicado, ¿no? Digamos, y la familia se entera ahí o no se entera, pero no hay, bueno, lo que nos parece es que es fundamental tener presente que el derecho a revelar el diagnóstico es de cada una de las personas, ¿sí? No es una obligación hacerlo, y bueno, y en estos desafíos cada equipo tendrá que pensar qué estrategias se dan, ¿no? Por otro lado, a modo de síntesis también, esta dimensión de los cuidados y la atención es necesaria pensarla desde la empatía, ¿sí? Desde una gestión cuidadosa del tiempo, del reconocer, del reconocimiento de un estado, digamos, que cuida, ¿no? Digamos, y que tiene en cuenta la carga emocional que puede tener para esa persona, digamos, vivir con VIH, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento recibe el diagnóstico, en qué situación, cuáles son las ideas que preexisten en esa persona, ¿no? Digamos, en su grupo
más cercano. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad, que nos parece que es fundamental en todo lo que tiene que ver con el abordaje de las sexualidades, y que tiene que ver con que muchas veces ustedes, digo, en realidad ustedes como docentes, pero quienes ejercen la profesión, también tienen una cercanía al cuerpo del otro y la otra que es necesario registrar y que muchas veces se pierde, digamos, en la vorágine del trabajo. Yo sé que hay un montón de debates y de aportes interesantes, como lo que tiene que ver con los cuidados humanizados que se dan en el campo de la enfermería, que ponen en evidencia que hay movimientos internos piolas que se están dando, ¿no? Pero bueno, lo traíamos como para tener en cuenta. La segunda dimensión tiene que ver con esta dimensión pedagógica de la práctica profesional, ¿sí? Y para eso nos parece que hay como algunas ideas centrales que ustedes como docentes tienen que tener presente para pensar estas temáticas, y por eso hicimos 2 o 3 filminas con una revisión de conceptos básicos que ahí Seba puede ir profundizando. Bien. Bueno, y un poco tiene que ver con esto, ¿no? Que lo que decíamos en relación al tratamiento antirretroviral, que nos permite hablar de una infección crónica, pero también nos permite, ¿no? Y poder diferenciar el VIH de lo que es el SIDA, ¿no? Entonces pensamos muchas veces al SIDA como la etapa final de esa infección, y en realidad tenemos que poder diferenciarlo en relación a que el SIDA es la etapa, es un estadio avanzado de la infección por el virus, por el VIH, ¿bien? Incluso a veces, con tratamientos adecuados y con buena adherencia, ese estadio de SIDA podría revertirse, ¿bien? Dependiendo la complejidad en la que se hace ese diagnóstico. Entonces, poder entender que el estadio SIDA es una etapa potencialmente reversible y que tiene que ver con la infección por el virus. Por eso es importante que nos posicionemos y en forma diferencial y que no lo hablemos como si fuese lo mismo. Y esto de poder diferenciarlo tiene que ver con esto que yo nombraba del tratamiento antirretroviral, y ese tratamiento antirretroviral, por un lado, también nos permite pensar en la indetectabilidad y en la posibilidad de la no transmisión ante esa intransmisibilidad. Entonces, esto es importante también que lo tengamos presente, y que tiene que ver con que las personas que tienen VIH adhieren y sostienen su tratamiento y llegan a lo que es en los controles que hacemos con la carga viral, llegan a ese resultado de indetectabilidad. Quiere decir que por el tratamiento el virus está tan poco activo que la prueba no lo detecta, por eso la indetectabilidad, y ante esa indetectabilidad la posibilidad de la transmisión por vía sexual, aún sin el uso de preservativo, es nula. Bien, entonces esto es importante porque nos genera otro tipo de abordaje también, y de alguna forma también nos posibilita o nos posiciona en esa posibilidad de incluso cortar, ¿no? la transmisión del virus. Por eso lo que tenemos que promover de alguna forma es diagnósticos oportunos para iniciar tratamientos y poder generar las estrategias de adherencia que hagan que esas personas adhieran, las personas VIH positivas, adhieran a un tratamiento, y que ese tratamiento lo que haga es que el virus no avance, no se llegue al estadio de SIDA, no se llegue a la posibilidad, ¿no? de complicar, ¿no? De complicar esa vida. ¿Por qué es importante? Perdón, y ahí avanzo después en la vía de transmisión si querés. ¿Por qué es importante posicionarnos en esto? Porque lo que tenemos que promover son cuidados en esa persona, y que la adherencia al tratamiento lo que va a permitir es que no se complique la vida de esa persona y no se complique su estado inmunológico, y eso como consecuencia trae la posibilidad de no transmitir el virus, con lo cual bienvenido sea, y con lo cual da otro horizonte a las personas VIH positivas en relación a el no deterioro de su organismo, de su propia vida, e incluso la posibilidad de no transmitir el virus, que es un poco las grandes preocupaciones, ¿no? de las personas VIH positivas. Entonces, para poder hablar de esto, si querés, o eso pasa. Vale, sí, esto igual lo pasamos rapidito porque Sí. era simplemente para refrescar cuáles eran las vías de transmisión y cómo no se transmitían, ¿no? Digamos.
Entonces, de alguna forma sí tenemos que tener en cuenta y tener claro cuáles son las vías de transmisión, ¿no? Lo que decíamos, se transmite, necesitamos un medio. Ese medio puede ser la vía sexual, la mayoría, el 98% de los casos, se transmite a través de prácticas sexuales sin uso de preservativo o sin una estrategia de cuidado. Bien, otra de las formas de la transmisión tiene que ver con la vía sanguínea, con utilizar y compartir elementos cortopunzantes o por accidentes laborales que involucren, ¿no?, cortes o pinchazos. En este caso, bueno, en relación a la enfermería, es quizás donde tendríamos que prestar más atención particular por la tarea. Y otra de las formas en las que se transmite tiene que ver con la vía perinatal durante la gestación, el parto o la lactancia. Lo que es importante acá es ese porcentaje grande que tiene el modo de transmisión por vía sexual, porque en las representaciones al momento de atender a las personas con VIH, aparece, digo, sigue apareciendo este miedo a la transmisión, por ejemplo, en disciplinas como la enfermería, la cirugía, odontología, digo, que están en contacto por ahí con la sangre, ¿no? Digamos, es casi ínfima la transmisión porque las normas de bioseguridad te lo garantizan, ¿no? Digamos, ahí Ana Laura levantó la mano, aguardando un cachitito que avanzamos. Bueno, y esto como no se transmite ni por saliva, ni por orina, ni por besar, ni por abrazar, ni por relaciones sexuales cuidadas, ni por compartir el baño, digamos, ¿no? Y esto sí me gustaría, Seba, que lo profundices un poquito más, que está concentrado en una filmina, pero Bien. es un montón de info. Un poco, estos son dentro de esta dimensión pedagógica, lo que tenemos que pensar es, bueno, cuáles son las herramientas que tenemos al alcance para promover estas estrategias de cuidado y de autocuidado, ¿bien? Entonces, a veces lo que más tenemos en la cabeza es la recomendación del uso del preservativo. Pero el uso del preservativo es una estrategia más dentro de todo este conjunto de estrategias que permiten la posibilidad del autocuidado. Siempre vamos a estar promoviendo, porque es real que es la estrategia más efectiva en relación a evitar la transmisión de las infecciones de transmisión sexual, el uso del preservativo. Pero es importante que cuestionemos un poco más para dar herramientas en relación a qué pasa cuando se usa mal, cuando no se usa o cuando no se puede negociar el uso del preservativo en términos de violencia sexual. Entonces, otra de las estrategias que tiene que ver con el autocuidado es el promover la profilaxis post-exposición. Por ejemplo, que es esta estrategia que implica una situación de emergencia porque tenemos 72 horas para indicar esta profilaxis post-exposición. Es decir, que ante la práctica sexual que implica el riesgo, usé preservativo y se rompió, lo usé mal, no usé, o estoy en situación de violencia sexual, cuanto antes de esa práctica sexual y antes de las 72 horas, hay que promover el acceso a la profilaxis post-exposición. Otra de las estrategias es la profilaxis preexposición, otra de las estrategias medicalizantes que previenen la transmisión del VIH. Es una estrategia que está pensada para esa reducción de riesgos y daños, es decir, para poblaciones claves que tienen un riesgo aumentado de la posibilidad de la transmisión. Bien, entonces es una estrategia diferencial la profilaxis preexposición, que tiene que ver con tomar tratamiento antirretroviral antes y después de esa situación de exposición. Bien, importante igual que no nos olvidemos como estrategia de autocuidado el conocer el estado serológico. Entonces, promover los test, los test rápidos principalmente, es una estrategia de cuidado. Recordar y actualizar la vacunación, principalmente en HPV y virus de hepatitis B, como para pensar en la totalidad de las infecciones de transmisión sexual. Bien, y también contemplar al acceso a los controles de salud como esa puerta de entrada para el testeo, para poder de alguna forma identificar signos y síntomas que nos estén hablando de la posibilidad de una transmisión, de una infección de transmisión sexual. Y un poco hasta ahora lo que venimos nombrando, todas estas estrategias tienen que ver con estrategias preventivas, evitar de que la infección ocurra.
pero es importante también que pensemos en una segunda vuelta de rosca para la infección secundaria, para la prevención secundaria, perdón. Y eso quiere decir que cuáles son las estrategias preventivas que tenemos una vez que la infección ocurrió. Y ahí tiene que ver con el acceso a la medicación antirretroviral, bien, entonces promover estrategias de adherencia, de recaptación de pacientes, de cómo pensamos esa continuidad de cuidados y todo lo que tiene que ver más con la asistencia y acompañamientos con programas de ayuda como es perspectiva de derechos humanos y la tarjeta alimentar, ¿no? Todo esto de alguna forma contempla la integralidad que hace al cuidado y que son las que tenemos que tener presentes para poder desarrollar un poco ese rol pedagógico y también poder pensar cuál es la información que damos a estas personas que están transitando este trayecto formativo que tiene que ver con también el ser personal de salud. ¿Bien? Entonces tenemos que tener en presente todas estas estrategias. Bien, perdón, se me ¿Sí? pasó. Y en relación entonces a este rol pedagógico de la práctica profesional, tener en cuenta la participación de los sujetos, ¿no? Con los que trabajamos, pensar que son sujetos activos tanto en su diagnóstico, pero también más amplio, ¿no? En el ejercicio de sus sexualidades, ¿no? Digamos, que son personas que muchas veces pueden tener experiencias sexuales que nosotros ni siquiera conocemos y que esas experiencias sexuales también son experiencias de indagación, de búsqueda, de experimentación, ¿no? Entonces tener ahí atento y el oído, ¿no? Para poder conocer qué está pasando, digamos, en la vida de las personas y no quedarnos con lo que los manuales nos han dicho acerca del ejercicio de la sexualidad, ¿no? Por otro lado, crear redes y pensar la circulación de la información. En relación a esto, bueno, un poco el desafío es justamente de este encuentro es eso, crear redes de formación, ¿no? Digamos, por eso es que vamos rapidito y que no es una actualización en VIH para ustedes, sino que son disparadores para que pensemos juntos. Por otro lado, nos parece interesante en esta dimensión pedagógica, bueno, sostener la incomodidad, ¿no? Digamos, hablar de sexualidad es una situación incómoda en nuestra sociedad, ¿no? Y mucho más cuando el contexto también se recrudece en relación a la criminalización de quienes apostamos a una perspectiva integral de la sexualidad, ¿no? Digamos. Entonces también es entendible que se vuelva de alguna manera o pensemos que puedan fortalecerse discursos, digamos, de retroceso, ¿no? Digamos. Y por otro lado, nosotros sostenemos y nosotras que es importante hablar de las prácticas sexuales, ¿sí? Como poder ahí hacer una distinción entre prácticas sexuales e identidades. No porque no sea importante hablar de identidades, pero para el ejercicio, o sea, pero para hablar de ITS y, y VIH nos parece mucho más fructífero centrarnos desde las prácticas sexuales porque nos permite pensar los cuidados y no desde las identidades, porque aparte centrarnos desde las identidades nos lleva a fijar ideas erróneas, ¿no? Como que, bueno, una persona por tal identidad tiene una práctica sexual. La verdad que las prácticas sexuales podemos tenerlas todos y todas, y independientemente, digamos, de la identidad, independientemente, digamos, de la orientación sexual y del deseo que nos generen las otras personas, ¿no? Bueno, por último, no, nos quedan dos dimensiones que las paso rapidita. Una que tiene que ver con la dimensión ético-política del ejercicio profesional. Entonces acá la pregunta que les traemos es cómo trabajamos en torno al prejuicio y al estigma y a la discriminación en los procesos de formación. ¿Qué vuelta le damos? ¿Qué fuerza le ponemos? Acá compartimos tres intervenciones, digamos, que un poco grafican esto, ¿no? En torno, digamos, al VIH pediátrico, pero bueno, que son los prejuicios, ¿no? Bueno, ¿quiénes tienen VIH? Bueno, los maricones, las zorras, las putas, las trabajadoras sexuales, los drogadictos, ¿no? Digamos, la marginalidad de alguna manera, pero bueno, ahí un poco haciendo este juego de ver cuánto el prejuicio entra a jugar. Y acá les compartimos una serie de investigaciones que después se los dejamos, que tienen
los enlaces o la referencia, que da cuenta básicamente de que es en el sector de salud uno de los principales entornos donde las personas que viven con VIH sienten mayor estigma y discriminación. Lo cual nos abre ahí, nos tiene que abrir, digamos, a una serie de preguntas, ¿sí? Y este estigma se manifiesta, dice otra de las investigaciones, en cuanto que los trabajadores de la salud utilizan muchas veces de manera exagerada, ¿sí? Ciertas pautas, digamos, de precaución, y esto lo hemos visto en la pandemia, ¿no? En donde, por ejemplo, muchos enfermeros, y esto lo hemos compartido en los encuentros de enfermería, ponían algún tipo de letra, o VIH, o rojo, o la G de guantes, para indicarle a quien iba a vacunar que tenía que ponerse doble guante. Bueno, prácticas que tienen que ver con la desinformación, porque están por fuera de los protocolos, incluso son contraproducentes. Pero bueno, nos parece interesante que estas investigaciones son de países distintos, arrojan como resultado que el sistema de salud sigue siendo un lugar donde las personas con VIH experimentan estigma y discriminación, así que bueno, atentis ahí. Y en relación a esto, nos parece que en el espacio pedagógico del aula, ¿no? No sabemos si no tenemos estudiantes que viven con VIH, de hecho no sabemos si nosotros mismos no tenemos VIH como docentes, ¿no? Entonces está bueno ahí pensar cómo hablamos del VIH, ¿no? En relación a presuponer que todos no lo tenemos, ¿no? Digamos. Entonces ahí es un desafío para los docentes poder pensar, digamos, en estas posibilidades, porque pueden generar algún tipo de estigma o violencia sin quererlo, ¿no? Simplemente por naturalizar la idea de que todos somos, con muchas comillas, sanos. Porque una persona con VIH también es sana, pero lo pongo, digamos, con comillas como para cosas. Y sí, dejar ahí dos filminas más que se va un poco, nos recupera sobre cuáles son realmente los estándares, digamos, de bioseguridad que hay que utilizar. ¿Sí? Sí, y que eso, ¿no? O sea, en realidad no tiene que ver con un abordaje diferencial, ¿no? Sino que son las medidas estándares de precaución que tenemos que llevar adelante, ¿no? Entonces, en realidad tiene que ver con que un poco remarcar esto, de que no es que necesitamos un abordaje diferencial a la hora de atender o asistir a personas VIH positivas, sino que tiene que ver con las normas de bioseguridad estándares, que tiene que ver con lavamanos, el uso de guantes, y el uso de barbijo o antiparras en situaciones particulares. Obviamente tener cuidado, que es la normativa general en relación al uso de los descartadores para las cuestiones cortopunzantes, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta, o sea, esto no tendría un abordaje diferencial en términos biomédicos, ¿no? Que esto es un poco lo que en relación a lo que estamos nombrando. Pero sí es importante posicionarnos y pensarnos que estamos atendiendo personas, y que sí, la historia del VIH tiene una historia particular, y que eso tiene que ver con que demos una vuelta de rosca a ese abordaje no solo biomédico, sino que tengamos que tener en cuenta que en la historia del VIH es historia también de esas personas de estigma y discriminación. Entonces, nosotros como equipo de salud tenemos que tenerlo presente para poder trabajar sin estigma y sin discriminación, para que podamos respetar el secreto profesional, ¿no? Y poder ponerlo en valor, y recordar que el VIH es una infección crónica y que no necesita entonces una atención particular, sino que prestemos atención y tengamos una mirada integral. Sí, y en este caso, más que todo para esos accidentes que pueden ocurrir en el contexto de la atención, tenemos que tener en cuenta, por un lado, reforzar nuestras prácticas de bioseguridad estándares para ver en qué términos las cumplimos y no, ¿no? Como algo de hacer esa revisión, y como docentes cómo las promovemos, y poder indicar o visibilizar que existe la profilaxis post-exposición ocupacional, y que para eso tiene indicaciones particulares, que tiene que ver con el material biológico, si tiene la capacidad de transmitir o no, el tipo de exposición, o sea, cómo se transmite, y el tiempo transcurrido, por esto que decíamos, que tiene que ser menor a 72 horas para poder instalar este tratamiento antirretroviral, que es un tratamiento antirretroviral que se toma
por un mes y que evitan la transmisión, o al menos que el virus se instale en el organismo de esa persona. ¿Bien? Por eso es importante siempre revisar ese accidente laboral o esa exposición ocupacional, en qué términos se dio para poder establecer la indicación o no. Bien, como conclusión, nos parece que esta dimensión ético-política del ejercicio profesional nos requiere también reconocernos vulnerables e interdependientes y sabernos que nosotros también podemos estar atravesados por el miedo o por la desinformación o por los estigmas estos que estamos planteando, ¿no? Digamos que podemos no saber, ¿sí? Pero bueno, ese no saber implica una responsabilidad colectiva de construir un tipo, digamos, de abordaje distinto, abrazar una perspectiva de cuidados humanizados, ¿no? Esto implica estar disponible y disponible implica poner el cuerpo, poner el oído, digamos, hacia las necesidades del otro, pero también entendernos que esas necesidades del otro y la otra son también nuestras necesidades y hay un vínculo y una alianza estratégica entre los y las usuarias y los y las trabajadoras del campo de la salud. Y por último, digamos, en relación a esta dimensión ético-política, pensar que no es que hay disciplinas que tienen mayor o menor, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Estructura y que pueden generar, digamos, mayor estigma o relación de poder desigual, sino que eso existe, digamos, entre las disciplinas igual, pero que también podemos construir un posicionamiento ético y político colectivo como trabajadores de la salud y como enfermeros y enfermeras en particular, que genere tensiones hacia dentro del campo de la salud en clave de garantizar derechos. Las personas que viven con VIH no son peligrosas, ¿sí? Y acá es importante también tener en cuenta esto, porque sabemos, digo, que en muchos servicios se dejan para lo último las personas que viven con VIH, ¿no? Por cuestiones de esterilización. Y en realidad se está pensando desde el estigma y no desde el cuidado de las personas que viven con VIH, ¿sí? Y aunque a veces en el discurso no aparezca. Y la última dimensión, y con esto prometo que cerramos, tiene que ver con esta dimensión académica y de producción de conocimiento que creemos que es un gran desafío que tenemos y que les invitamos a pensar ahora juntos, que tiene que ver con propiciar espacios de intercambio entre docentes y de revisión, como decía Mario, de los planes de estudios o de muchas veces los planes de estudios en las universidades y en los institutos llevan, digamos, otros procesos, pero sí al menos cuando preparamos nuestra materia de qué modo aparece el VIH, las sexualidades y desde qué perspectivas, promover la investigación en temáticas vinculadas a VIH desde la enfermería, ¿sí? En realidad nos ha costado un montón encontrar bibliografía que trabaje sobre esta intersección VIH, cuidados, enfermería. Entonces creemos que es necesaria la producción, digamos, de artículos que pongan desde lo teórico, pero también desde la experiencia. Por eso la última es sistematizar experiencias de intervención y reflexión desde la práctica. Y luego también nos parece que está bueno, digamos, como promover hacia adentro, digamos, de las universidades la realización de jornadas, la realización de proyectos de investigación, proyectos de extensión que pongan, digamos, en agenda el VIH, que durante muchos años lo estuvo, pero que luego fue perdiendo, digamos, su centralidad, ¿sí? Por último, les vamos a dejar nuestro contacto, igual les vamos a enviar todo esto, pero nos parece muy bonita esta placa que hemos hecho, digamos, para el 1 de diciembre, que dice más placer, menos prejuicio. Creemos que es desde ese lugar, digamos, que tenemos que avanzar y que construir, digamos, un abordaje, digamos, de el VIH en el área, digamos, de enfermería. ¿Sí? Bien. No sé si ahí esperen que, no sé qué Había toqué. un par de manos levantadas que Sí, estaría bueno recuperar. detener, quiero volver a verles la cara.
Ahí está, perfecto. Bueno, ahora es momento de intercambio, así que eso, no queríamos que sea una actualización de VIH, pero sí se nos terminó por ahí capaz yendo mucho tiempo, pero sí podemos generar posibles actualizaciones para ustedes. Pero bueno, pensemos cómo construimos red entre todas estas universidades e institutos que estamos acá. ¿O qué les pareció? Digamos, al menos. Ana Laura tiene la mano levantada, no sé quién más. Me habilito, así no perdemos el tiempo. Me gusta. Una de las cosas que me pareció súper importante es que hablemos. El VIH. Lo tenemos que naturalizar, convive con nosotros. A mí una vez, yo jefa de una institución, me dicen, mañana operamos un HIV positivo. Hacé todo lo que haya que hacer para... No tenemos que hacer nada porque nosotros ya trabajamos con las medidas de cuidado. Al contrario, lo que tenemos que hacer es que si hay algún enfermero que está con alguna infección que no lo atienda porque lo puede contagiar, nosotros lo tenemos que cuidar a él. Entonces, creo yo que me parece que un buen aporte sería hablar como estamos hablando así ahora. Yo tengo 60 años, estoy un poco más allá del bien y del mal, no tengo prurito de hablar de sexualidad con mis estudiantes, no desde el punto de vista de la promoción de la promiscuidad, sino precisamente de una sexualidad sana, que la boca puede ser objeto sexual y no solo puede infectar VIH, sino que puede infectar con HPV, con sífilis y un montón de cosas, y que el ano también es un órgano sexual para algunas elecciones. Entonces, no solo nos tenemos que cuidar cuando la penetración es como un pene, vagina. Así les hablo a mis estudiantes y he llegado a escuchar, pero profe es incómodo, pero profe esto, pero profe no siempre llevo. Entonces, nada, debemos llevarles esta tranquilidad de que la salud pública se está ocupando, que si van al CAPS hay preservativos gratis. ¿Por qué no tenés 2 preservativos en tu billetera? ¿Cuál es el problema? Eso lo hice siempre con todos los adolescentes de la familia. A los 15 años les regalé un profiláctico para llevar en la billetera. Este es el mensaje que quiero dejar, que lo tenemos que naturalizar. Yo soy técnica de laboratorio egresada de la escuela, en aquel entonces, de técnicos de la salud de la provincia de Buenos Aires en 1988 y enfermera de la misma escuela en 1995. Pasé todo ese periodo en que los técnicos de laboratorio metíamos las manos dentro de los tarros para lavar los tubos con sangre y no usábamos guantes porque no sabíamos, ¿sí? Y realmente, bueno, amén de que nos testearon a todos, fui formada de esta manera, a no tener miedo, a tener respeto a la forma en que se trabaja. Si vos trabajas de una manera protegida, no tenés que tener miedo a ninguna de las enfermedades. Si vos tenés un sexo respetuoso entre las 2 personas, consensuado, no te puede pasar nada. Distinta es la violencia sexual, ¿sí? Pero tiene que saber la persona que frente a la violencia sexual hay un centro de salud que está capacitado para atenderlo, para acompañarlo, no solo en el trauma psicológico, sino en la prevención de las enfermedades. Pero chicos, les agradezco mucho porque creo que es el pilar. Hablarlo como si estuviéramos, yo estaba tomando café de hecho, como si estuviéramos tomando mate y teniendo una charla entre amigos. Yo creo que es la forma de transmitirlo, naturalizándolo, porque está en una comunidad de por acá, que no la voy a nombrar. Apareció un señor en su etapa final, murió en el hospital, a los pocos días muere en el mismo hospital una persona que se sabía pareja de esta persona, y detrás aparecieron 44 HIV positivos, porque empezaron todos a testearse. Habían tenido, obviamente, algún contacto peligroso con estas personas. A eso es lo que tenemos que tratar de no llegar.
¿sí? Si podemos hablar de la selección argentina o a qué lugar fuimos el sábado, ¿por qué no hablar de sexualidad tranquilamente? Chicos, muchísimas gracias, me encantó. Espero este material en mi correo electrónico porque soy profe de prácticas y bueno, a mí me encanta la difusión en la práctica, trabajo mucho la difusión para promover, ¿verdad? Así que les agradezco mucho, muy lindo. Gracias, Ana. Un poco, ¿no? Lo que nombra Ana tiene que ver con como naturalizar algo, ¿no? O sea, por ahí en algún punto también en esto de nuestros estudiantes poder visibilizar que en esa atención, en esos pacientes, también son sujetos sexuados, ¿no? Y como tales, la salud sexual forma parte de esa salud integral, por lo cual es importante que hablemos, ¿no? Y que tratemos de abordar esa dimensión, ¿no? Y también traía algo que me parece importante, Ana Laura, con esto de, bueno, lo que vos decías, ¿no? Como, bueno, mañana operamos a alguien, prepara todo, no necesitamos preparar nada en particular, sí tener alguna, o sea, no necesitamos preparar nada, pero esto que vos traes, sí lo que trae es un poco de, en el ejercicio, ¿no? De la práctica como de los miedos, ¿no? De la posibilidad de repente, lo que hace esa persona al hacerse presente, VIH positiva y una cirugía, una operación, lo que hace presente es la posibilidad de la transmisión, ¿no? O sea, de que ocurra, ¿no? Entonces, ahí sí es un poco lo que tenemos que tener presente, que tiene que ver con esto de poder naturalizar o de alguna forma hablar, porque si no hablamos, invisibilizamos y no revisamos nuestras prácticas, cuáles son nuestras medidas de bioseguridad, si las estamos llevando adelante de forma adecuada o no, porque preferimos como no hablar del tema, ¿no? Entonces, de alguna forma es importante eso. Ahí Sí, está Julieta y Marta. Yo les voy compartiendo en el chat el formulario que me olvidé de decirles para que den el presente, para luego les vamos a enviar la certificación de las jornadas para que lo puedan tener. Eso por un lado. Y bueno, ahí Julieta creo que estaba. Y les vamos a enviar todos los materiales igual, así que quédense tranquilos. Hola chicos, bueno, no prendo la cámara porque tengo muy mala internet. Muy lindo la presentación, muy lindo el encuentro. Me voy con unas preguntas, como qué tipo de alumnos estamos acompañando en esa capacitación. Si están, me encantó lo que dijeron, si están disponibles para estar con un otro. Yo creo que eso nos tendríamos que preguntar. Creo que puntualmente este tema que trabajamos hoy es para poder pensar todo esto. Sé que como formadores y educadores en enfermería siempre estamos capacitando más para atender que para aprender a cuidar, que es muy diferente. Yo soy docente en la facultad, bueno, de acá del centro, soy docente en salud mental, o sea, que las primeras clases ya son romper con un estigma, y para poder ver al otro, para poder cuidarlo, para saber que esa persona tiene derechos. Bueno, son como desafíos que, nada, que hay que seguir trabajándolos, que hay que ponernos a trabajar todos los docentes, desde de todas las materias. Yo en mi formación, puntualmente con el HIV, para nosotros fue un gran tema para poder trabajar en salud pública, el material que se desarrolló, desde lo comunitario en la prevención y en la promoción, desde la atención en internación en los cuidados, que tenemos que tener nosotros y no cuidar al otro. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando nos enseñaban aislamiento, paciente con HIV, era protegernos nosotros y no proteger a esa persona que estaba con esa infección. Creo que fue cambiando, pero siempre hay mucho que rever y bueno, vuelvo a repetir, me quedo con esa pregunta, si estamos formando alumnos que estén disponibles para el otro, con todo lo que eso implica. Bueno, y nada más, y me encantó la presentación, chicos. Muchas gracias. Okay. Qué bueno, Julieta, sí, esas preguntas son muy potentes para pensar y para pensar, digo, los cruces entre las universidades, ¿no? Bueno, qué tipo de estudiante estamos formando, ¿no?
Y bueno, muy hermoso esto que planteas de si estamos formando futuros compañeros que tengan la capacidad de aprender a cuidar, ¿no? Digamos, me parece que es interesante y un poco a nosotros nos interesa, por eso nos interesa la enfermería, ¿no? Digamos, y por eso arrancamos desde la enfermería, desde el trabajo social, porque creemos que ahí hay un vínculo muy cerca, ¿no? Digamos, muy cercano, eh, que hay que fortalecer, ¿no? ¿Alguien más había levantado la mano? Hola, sí, ¿cómo Sí. está? Buenas tardes. Marta. Marta, ¿cómo ¿Cómo estás? andas, Marta? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, sí, quería acompañar la reflexión de las compañeras de ambas justamente. Yo quería aportar lo mismo, que también tiene que pasar por nosotros como docentes a ver esa estigmatización, preconceptos, prejuicios que uno pueda llegar a tener, que por ahí no lo recibimos en la formación y lo fuimos decantando en la medida de la experiencia de la formación de posgrados o las capacitaciones continuas en los ámbitos laborales principalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para trasladar eso a las currículas, como ustedes bien planteaban, los planes de estudio de cada una de las materias, y también en las mismas prácticas profesionalizantes que uno hace, ¿no? Es muy, muy importante esto y generar esta cuestión del propio, de lo que es el autocuidado, ya desde el inicio como estudiante para el futuro profesional, ¿no es cierto? Me parece que es un cambio de paradigma también para todos desde el rol profesional enfermero hacia el rol docente enfermero, ¿no es cierto? En un sistema de atención de salud que, como bien dice, es tan cambiante, que tiene sus periodos de tiempo con viento a favor y otros más o menos, entonces es algo, digamos, a tener un criterio basado justamente en un juicio crítico, ¿no es cierto? Para no cometer errores, porque después de todo somos todos personas y las personas más vulnerables son las personas que están con estos padecimientos, ¿no? Entonces me parece significativo esto que estamos abordando. Me pareció excelente la presentación, esto de cambiar y de utilizar el lenguaje como una herramienta básica, fundamental, barata y a la mano, que no todos la usamos, ¿no? Tal cual. A veces la usamos, pero para otras cosas, digamos. Ujú. Pero bueno, aprendamos a usarla correctamente, Tal ¿no cual. es cierto? Pero bueno, eso en enfermería nos faltaba, como yo digo también, ¿no? Trabajar sobre estos elementos que acompañan, que son las habilidades blandas que le llaman, ¿no? Tal cual. Comunicacionales y de poder llegar al otro. Así que bueno, con respeto, ¿no? Con todo un contexto de cuidado hacia el otro, porque a veces produce más daño todo eso que no es técnico, más que la técnica en sí, Tal ¿no? cual. A veces Así que una bueno, palabra nomás. gracias. Ajá, Ujú. exacto. Ujú. Bien. Mu- Estefanía, Gracias. a Muchas vos. gracias, Marta. Estefanía, Ahí está, ¿qué tal? No podía activar el micrófono. ¿Cómo están? bien. Un aporte que me gustaría hacer que no se fue hablando es todo este tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Que los alumnos tienen a la mano y que muchas veces nos vemos recontra saturados de información que no es fidedigna eh, y que también crea malos conceptos en los alumnos. Entonces también enseñarles desde dónde tenemos que basarnos para tener información. Yo, por ejemplo, con este tema de la respuesta al VIH, me gusta mucho basarme en el trabajo de Fundación Huésped, que la verdad que tienen muchísimo material para compartir con los alumnos. Y bueno, me parece que también es tarea nuestra actualizarnos en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, el acceso a la información, para también crear en nuestros alumnos agentes comunitarios, ¿sí? Que sin a veces tener que pasar desde el lenguaje tan técnico, que puedan ir concientizando en sus redes sociales, ¿no? Ujú. Está bueno. Bueno, Sí, ahí creo que había alguien más. Esperen que se me fue sí, esto. Alejandra, creo. Después quiero sumar Hola, algo. Eso. hola, ¿qué tal a todos, todas, todes? ¿Se escucha? Sí, Sí. sí. ¿Quieren que los dejo terminar o No, 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 no. Seguí, no? Ale. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo doy la materia filosofía
en la licenciatura en enfermería. Así que es todo la parte reflexiva, ¿no? Sobre el trabajo del cuidado profesional. Y me sumo también a lo que Marta comentaba antes sobre el tema del lenguaje, que parece que es algo secundario, pero que prima en las relaciones sociales y sobre todo en el cuidado de los otros, de las otras, de los otros, porque así como se debate todavía lamentablemente sobre el lenguaje inclusivo y su utilización y su uso, me encuentro muchas veces en el aula con estudiantes con reflexiones, la verdad, a veces muy agudas y muy interesantes sobre cómo ellos van a ejercer su profesión luego en el ámbito de la salud, con esta también mirada crítica sobre el modelo hegemónico en salud, que digo, que sigue imperando, porque si bien podemos hablar de un estadio posmoderno, la modernidad, somos hijos de la modernidad, entonces todavía hay miradas que se oponen a los paradigmas biopsicosociales y además, o resistencias, ¿no? Y todo lo que sería la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, muchas veces queda en ese encono o en esa mirada, como ustedes bien explicaban antes, biologicista. Entonces ahí es donde aparece, diría Voloshinov, el signo lingüístico, ¿no? La disputa por ese significante. Bueno, ¿cómo vamos a construir esta sexualidad del siglo XXI? O mejor dicho, ¿cómo podemos tratar de despojarnos de la mirada de el VIH es muerte, es de un grupo particular de la sociedad, ¿no? Donde todavía hay reminiscencias de ese estilo, no solo digo del estudiantado, sino muchas veces me encuentro con profesionales de la salud que reiteran estas miradas o estas palabras que a veces lo dicen de manera casual o anodina, pero muchas veces no, son hirientes o son adredes para marcar estas distancias y estas diferencias. Así que retomaba lo que ustedes, tanto como la colega que anteriormente comentó sobre lo lingüístico, que me parece muy importante atenerse y prestar atención a ello. Y bueno, y agradecerles nuevamente. Particularmente estoy haciendo mi tesis de posgrado sobre las representaciones sociales de la sífilis. Entonces, que me encuentro con que es un campo que por las entrevistas que estoy llevando a cabo pareciera que se suele relacionar la sífilis con la Edad Media, ¿no? Como algo que no existe más, que no está, y está con un aumento sostenido en los últimos 10 años, por lo menos, de los casos de sífilis adquirida positiva, así que también es como que me interesa mucho, así que quería saber si después al mail que ustedes enviaron o que está en que compartieron en el enlace, yo puedo enviar alguna consulta o buscar información. Sí, envíanos. ¿Sí? Obviamente, y también podemos pensar, y también se puede pensar ahí alguna articulación, algún laburo en conjunto, ¿no? Gracias, muchas gracias. A vos. Muchas gracias a vos, y me parece que es interesante pensar esto, ¿no? De que en el proceso de formación de enfermeros y enfermeras, no solo intervienen enfermeros y enfermeras, sino que un montón de disciplinas, y qué rico que es esto, ¿no? Digamos, como poder pensar el aporte de otras miradas, ¿no? Nos queda poquito tiempo, a mí me gustaría que podamos seguir escuchándonos, obviamente, pero que podamos imaginar qué posibles articulaciones, o sea, cómo seguir con esto, ¿no? Porque un poco nosotros tiramos como la piedra un poquito más allá como para ponernos en movimiento, ¿no? Como les decía, venimos generando estas instancias que suelen ser bastante masivas de capacitación a profesionales, junto con la Universidad del Oeste, la UNLP, la UNTREF y la de Mar del Plata, la Universidad de Mar del Plata, pero bueno, nos interesaría poder sumar a otras, bueno, y la Escuela de Gobierno, por supuesto, a otras unidades académicas, y en esa búsqueda, bueno, pensemos, ¿no? Quizás, nada, estamos cerrando un año, pero cerrar un año muy complejo también nos invita a de a poquito ir planificando el 2025, y en ese 2025 podemos pensar en encuentros, en formas, en estrategias para ir generando estas transformaciones. Entendemos que
Esto lleva tiempo, pero por algún lugar hay que arrancar. Creo que es un buen momento para que las universidades que tenemos sede en la provincia de Buenos Aires nos juntemos, ¿no? Que las carreras de enfermería nos juntemos en algún espacio de manera virtual, aprovechar esto. Nada, eso, como pensemos a ver de qué modo puede ser, flashemos, por así decirlo. Es un primer encuentro, pero creemos que hay un potencial muy grande en ustedes como docentes, ¿sí? Ahí es Solange, creo que levantó la mano. Y ahí tiran una idea, en principio, armar un grupo, ¿no? Una especie de red. Ahí De hay red. algo. Ujú. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, Hola, soy hola. Mariela Solange de la Universidad Jaureche. No prendo cámara porque Jaureche, si no genial. se me tilda la aplicación, perdón. Perfecto. Bueno, yo creo, primero quiero felicitarlos y agradecer la invitación que nos hicieron a la universidad. Bueno, ahí Marta estuvo dando su opinión como siempre, ella docente de comunitaria, pero creo que me parece interesante esto que mencionás de formar redes y crear redes. Nosotros precisamente es el 23 y 24 de octubre hicimos un Congreso Federal de Educación en Enfermería, donde uno de las actividades tuvo que ver en debatir con los estudiantes cuestiones que tienen que ver. Digo debatir porque me parece interesante esto, de empezar a poner la voz de los estudiantes y nosotros los docentes acompañar estos debates. Entonces, me parece que ese pueden ser buenos espacios, o sea, empezar a construir nosotros, obviamente, como carrera, como docentes formadores, eh, construir lugares y espacios donde podamos consensuar con ellos también, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llevar a cabo esta política? Nosotros trabajamos mucho en los planes y programas que a veces no todos esos planes y programas están vigentes, y más en torno a lo que es educación sexual, ¿no? Sabemos que entran un montón de cuestiones ahí, pero creo que como universidades formadoras tenemos que ser partícipe y hacernos parte. Para eso hay que involucrarse, ¿no? Así que bueno, desde nuestro lugar como universidad nos podemos sumar a trabajo en red, a poder hacer, nosotros tenemos una jornada que precisamente los estudiantes pueden mostrar la articulación de las actividades que ellos hacen en el territorio, porque bueno, tenemos una mirada muy desde la prevención y la promoción de la salud. Así que bueno, desde nuestro lugar nos sumamos a los debates y me parece que el debate, la palabra debate, pero debate desde las preguntas, desde las reflexiones y siempre involucrándonos con los estudiantes. Así que gracias por el espacio. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, yo pensaba, digo, está bueno esto de poder contar con las experiencias ya de encuentro que puedan tener las diferentes unidades académicas, ¿no? Bueno, si hay algún congreso de enfermería, bueno, ver de qué manera esto nos puede ayudar a hacer quizás un pequeño espacio de una hora, media hora, de cruzarnos, de poder pensar ahí la temática, poder pensar en una mesa temática que los estudiantes presenten. Está el Congreso Provincial de Salud, que se hace todos los años en Mar del Plata, también es una posibilidad de empezar, digamos, a construir ahí algo. La verdad que sí, me gusta esto de la red. Y me gusta ahí también de poder pensar ese vínculo entre salud y educación, ¿no? Digamos, y las universidades. ¿Alguien más? Nos quedan ahí unos minutitos. Sí, ¿alguien está levantando ahí la mano? A ver. No, 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 no. No. Pensé que alguien quería hablar. Bueno, si les parece, entonces ahí quisiera como agregar, no sé, Sebas, si querés decir algo como para ir cerrando. Sí, a mí me parece, digo, importante esto en relación a esto, ¿no? Pensar esos encuentros, que esos encuentros, lo que está saliendo mucho tiene que ver con esto, con el debate, con el pensar las palabras, ¿no? Lo que ustedes están rescatando tiene que ver con esto del uso del lenguaje.
Y es importante porque ese es como el discurso social que está impregnado, ¿no?, en relación al VIH. Y ese discurso social tiene que ver mucho, ¿no?, con cómo se ha nombrado, un poco lo que yo decía al principio, y que tiene que ver con una noción del riesgo. Y que esa idea del riesgo es la que nos lleva a construir esta idea de peligrosidad, ¿no? Entonces, esa persona a la cual vamos a atender, VIH positiva, si nosotros no desarmamos esos discursos, no los hacemos de forma crítica, como ustedes están nombrando, ese paciente, esa persona, ese usuario, la vamos a ver como alguien peligroso. Entonces lo vamos a ver como alguien al cual vamos a necesitar tomar distancia o tomar recaudos de más y no verlos como una persona que está atravesando una situación, no un proceso de enfermedad con una particularidad que tiene que ver con todos estos atravesamientos en relación al VIH, que eso lo implica en una situación de vulnerabilidad y que nuestro rol en todo caso es acompañar, desestigmatizar y apoyar, ¿no?, en estrategias que desarmen la discriminación que sufren las personas que viven con VIH, ¿no? Y eso también es una responsabilidad y tiene que ver con las tareas de cuidado, y ahí también es donde interviene, ¿no?, un poco el rol profesional como la enfermería en los términos de pensar también el cuidado más allá de lo biológico, sino también pensar las otras esferas que hacen al cuidado y esta salud integral. Entonces, me parece que el compromiso sobre todo es desarmar esos discursos que tienden a ver a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, a esas personas que vamos a atender como peligrosas, ¿no? Entonces, para poder pensarnos desde esta perspectiva de la vulnerabilidad y pensarnos en el cuidado y pensarnos en nuestro ejercicio profesional y en nuestras tareas. Eso. Muchas gracias, Eva. Sí, pensaba, digo, en el lema de este año, de la Semana del VIH, que un poco fuimos construyendo, que es sostener el derecho a la salud siempre, ¿no? Cuán necesario es y cuán vinculado está, digamos, con el derecho a la educación y a una educación crítica y a una educación, digamos, dinámica y de calidad y pública, ¿no? Nos vamos entonces con la tarea, en principio, sabemos que de base tenemos las jornadas que hacemos todos los años, provinciales, digamos, para profesionales y estudiantes avanzados, que, como les contaba, lo hacíamos con estas universidades, así que ahí están invitadas el resto de las universidades a sumarse, y sí a pensar esta red post descanso, digamos, de fin de año, pero sí con mucho entusiasmo, digamos, por encontrarnos. Creo que en estos contextos en donde hace tanta falta encontrarse con el otro y con la otra para ver qué hacer, cómo generar transformaciones, creo que es un lindo cierre de año o de inicio del último mes del año, este encuentro. Y hay algo que yo siempre suelo decir, que a mí me parece que yo soy trabajador social, como les decía, hay algo de la subalternidad de nuestras profesiones, ¿no?, que nos acercan un montón, digamos, a el pueblo, a las personas con las que trabajamos. Entonces ahí hay un potencial que está bueno tenerlo presente, ¿sí? Hay una ruptura de poder que no necesariamente, que no es tan fuerte hacerla como sí con otras disciplinas, ¿no? Entonces aprovechemos esa subalternidad, digamos, aprovechemos ese privilegio del trabajo de los cuidados, que en el fondo es el trabajo por cuidar la vida del otro y de la otra, para construir, digamos, otro modelo de salud, y sumémonos de alguna manera a todo este movimiento sanitarista, todo este movimiento, digamos, de defensa de la salud pública que queremos promover y que venimos desarrollando desde diferentes lugares, y que nos encuentre, digamos, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, construyendo lazos, ¿no?, digamos, y construyendo redes, que es lo que nos va a salvar y que nos va a preparar, digamos, para el futuro que deseamos, ¿no? Así que bueno, con no mucho más, den el presente y les compartimos los materiales y seguimos ahí tejiendo redes, ¿sí?
Muchas Les queda el gracias. mail por cualquier consulta, ¿no? Eso, les queda el mail por cualquier consulta, si quieren, de capacitación es la forma de vincularnos. Perfecto. Sí, y Muchas les, gracias. Muchas gracias. les Muchas gracias. enviamos los materiales. Chao, chao. Que tengan lindo día. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós, muchas Saludos. gracias. Saludos. Gracias, chicos, Gracias. chicas, gracias. Chicos, excelente. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.